Hola, yo soy la profesora Gislaine y vamos a más una clase de lengua española para el 7º año. El tema de nuestra clase hoy es mis habilidades personales. En la clase de hoy vamos a aprender cómo hablamos en español sobre nuestras habilidades personales. Vamos a aprender un poco sobre la estructura para formar frases hablando sobre este tema y vamos a aprender ahí algunas curiosidades más que podemos utilizar en la lengua española para hablar sobre las habilidades personales. Vamos a empezar nuestra clase utilizando algunos ejemplos para poder situarnos ahí un poco sobre el contenido. Entonces, vamos a observar las frases que tenemos ahí. Mira la primera. La primera está escrito: mi tío es mecánico, así que él puede reparar autos. La segunda frase yo tengo: yo puedo usar la computadora sin ningún problema. La próxima yo tengo: tú puedes costurar. Tomé un curso de costura y sé hacerlo algo bien. Próxima. ¿Te gusta tejer? Puedo hacerlo, pero prefiero hacer con otras manualidades. Y por último yo tengo: nosotros podemos hornear pan, pasteles y cocinar todo tipo de comida. Entonces, observa que en estas frases ahí yo tengo ahí expresiones que me ayudan a hablar sobre habilidades personales. Puede ser habilidades mías o habilidades personales de otras personas. Y en esta frase ahí tenemos una estructura formada con un tipo de verbo y más la habilidad que consigo realizar. Este verbo es el verbo poder, ¿sí? Que nos ayuda ahí en la lengua española a decir sobre nuestras habilidades personales, ¿sí? Muy bien. Entonces, para empezar a hablar sobre eso, vamos a entender un poco sobre el verbo poder. Cómo se conjuga el verbo poder en la lengua española y cómo puedo utilizarlo cuando voy a hablar de habilidades personales. El verbo poder para hablar de las habilidades. En la comunicación es muy importante saber utilizar la lengua en todas las situaciones comunicativas. Podemos utilizar el verbo poder para expresar habilidades. Cuando utilizamos poder, es necesario combinarlo con otros verbos combinados, ¿sí? Como vimos en las frases anteriores, vamos a utilizar el verbo poder y vamos a utilizar otros verbos que ya vamos a ver más adelante. Entonces, primero vamos a aprender la conjugación del verbo poder en la lengua española. Primera información es que el verbo poder es un verbo irregular, o sea, en la conjugación vamos a tener cambios, modificaciones en la raíz, dependiendo de la persona que está ahí, que estamos hablando con el verbo poder. Entonces, para yo digo como: yo puedo, ¿sí? Para tú puedes. Tercera persona, él, ella o usted, yo digo puede. Nosotros podemos, ¿sí? Vosotros podéis y ellos, ellas y ustedes pueden, ¿sí? Entonces, observamos que el verbo sufre una diptongación, ¿sí? O sea, hay un diptongo, dos vocales ahí en el verbo conjugado. Esta diptongación, ¿sí? Ocurre en casi todas las personas, menos en nosotros y vosotros, que ahí decimos, yo puedo. Ahí hay una diptongación. Ahora en nosotros decimos, podemos, ¿sí? No hay este diptongo. Y en vosotros la misma cosa, podéis, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a observar cómo decimos algunas actividades y habilidades personales en la lengua española, ¿sí? ¿Se acuerda que anteriormente yo dije que nosotros íbamos a combinar el verbo poder con otros verbos? Estos ahí son los verbos que vamos a combinar junto con el verbo poder. Y estos verbos que están ahí, están todos ahí en infinitivo, ¿sí? O sea, no están conjugados como el verbo poder. Entonces, el verbo poder yo voy a conjugar dependiendo de la persona de que estamos hablando, de una persona correctamente, y vamos a combinar con estos verbos ahí relacionados a las actividades, ¿sí? Estos verbos no van conjugados, van ahí en el infinitivo. Entonces, mira la primera actividad, yo tengo reparar autos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, yo puedo reparar autos, ¿sí? O ella puede reparar autos, ¿sí? Tengo segundo, usar la computadora, ¿sí? Misma cosa, yo puedo decir, yo puedo usar la computadora, ¿sí? O ella puede usar la computadora, o tú puedes usar la computadora. ¿Qué más? Ahí, yo no tengo un verbo, ¿sí? Mas también puedo hablar sobre una actividad, ¿sí? Mantenimiento de computadoras, ¿sí? Entonces, ahí no tengo un verbo en infinitivo, pero puedo ahí relacionar con actividades o habilidad personal.
Yo tengo costurar, ¿sí? Yo puedo costurar, tú puedes costurar o ellos pueden costurar. Yo tengo diseñar ropa, ¿sí? Otro verbo en infinitivo. Yo puedo decir, yo puedo diseñar ropa. Tengo tejer, ¿sí? Yo puedo tejer. Tengo dibujar, que sería o quê? Desenhar, ¿sí? Yo puedo dibujar. Tengo pintar, ¿sí? Yo puedo pintar, ella puede pintar o nosotros podemos pintar. Tengo hornear pan, ¿sí? Y por último tengo cocinar, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las actividades y habilidades personales, ¿sí? Tengo más otras, tengo hacer manualidades, ¿sí? Yo puedo hacer manualidades. Tengo enseñar o dar clases, ¿sí? Yo puedo enseñar clases de español o yo puedo dar clases de español. Tengo cuidar de otros. Yo puedo cuidar de otros. Nosotros podemos cuidar de otros. Fabricar muebles, ¿sí? Tengo que más construir casas, ¿sí? Yo puedo construir casas. Tengo hacer instalaciones eléctricas, ¿sí? Hacer artesanías, ella puede hacer artesanías, vender productos, ordeñar vacas y cultivar la tierra, ¿sí? Hay muchas otras actividades, pero estos ahí son algunos de los ejemplos que podemos utilizar en la lengua española combinado con el verbo poder para yo hablar ahí de mis habilidades o actividades personales, ¿sí? Muy bien, entonces, dentro de la comunicación, ¿cómo esto funciona? ¿Sí? Primero yo puedo hacer preguntas formulando ahí junto con el verbo poder, como por ejemplo, ¿qué puedes hacer? ¿Sí? Entonces, observa que ahí yo utilicé el verbo poder y estoy preguntando a quién? A tú, porque el verbo está conjugado en segunda persona del singular. Entonces, ¿qué puedes hacer? Podemos tener varias maneras de respuesta, ¿sí? Y ahí todas ellas utilizan el verbo poder más una actividad, una habilidad personal, ¿sí? Yo puedo cocinar, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tengo el verbo poder conjugado en primera persona. Yo puedo cocinar, combinado ahí con el verbo cocinar que indica la actividad personal, ¿sí? Mi madre puede tocar piano, ¿sí? Entonces, ella, mi madre, puede tocar piano. Mis hermanos son ellos, entonces ellos pueden jugar al fútbol, ¿sí? Y por último, nosotros podemos bailar, ¿sí? Entonces, primera persona del plural, nosotros podemos bailar. Y yo puedo formular preguntas también preguntando ya relacionada a la actividad, como por ejemplo, ¿puedes cantar? ¿Sí? Y la persona me responde, sí, yo puedo cantar, ¿sí? O entonces, no, no puedo cantar. Y ahí observen que en todas las estructuras utilizamos el verbo poder combinado con otro verbo, ahí en infinitivo, que utilizamos en español generalmente para decir sobre la actividad o habilidad personal, ¿sí? Muy bien. Otras formas de hablar sobre las habilidades, ¿sí? Además del verbo poder, como vimos ahí, es posible utilizar otras estructuras, como ser capaz de, ¿sí? En la lengua española, para hablar de las habilidades y destrezas en español. En este caso, debemos conjugar el verbo irregular ser, ¿sí? Entonces, el verbo poder es irregular y también podemos utilizar el verbo ser, ¿sí? Que también es un verbo irregular. Apropiadamente y adaptar el adjetivo capaz de singular a plural, en dependencia del sujeto en la oración. Como por ejemplo, yo soy capaz de ordeñar una vaca, ¿sí? Entonces, en vez de decir yo puedo, yo utilicé soy capaz de, ¿sí? Y da el mismo sentido de la frase. Estoy hablando de una habilidad personal mía, ¿sí? Yo soy capaz de ordeñar una vaca, ¿sí? Por último, una pregunta. ¿Ustedes son capaces de hacer artesanías de barro? ¿Sí? Entonces, observe que ahí tenemos una frase en plural. Entonces, este adjetivo capaz utilizamos en plural, capaces. Hay una regla en español que cuando algunas palabras terminadas en Z, ¿sí? Su plural es formado por C-E-S, ¿sí? Entonces, capaz, decimos capaces, ¿sí? Ustedes son capaces de hacer artesanías de barro, ¿sí? Entonces, el mismo sentido que da el verbo poder en las frases, ¿sí?
Muy bien, entonces ahora vamos a ir a responder a actividades para ver si entendimos bien el contenido. Primera actividad tenemos, completa las oraciones con la habilidad o destreza en español apropiada, ¿sí? Número 1, me gusta mucho la cocina. Por tal razón, yo puedo, entonces si me gusta mucho la cocina, la actividad ahí sería ¿cuál? Cocinar, ¿sí? Entonces, me gusta mucho la cocina, por tal razón, yo puedo, ¿sí? Verbo poder, cocinar. Número 2. Una de mis destrezas está relacionada con el arte, ¿sí? Entonces, ¿puedo qué? Dibujar muy bien desde niño, ¿sí? Entonces, como la actividad dibujar sería diseñar, hacer dibujos, ¿sí? Está relacionada con el arte, ¿sí? Podemos decir que la actividad sería dibujar. Número 3. No soy muy bueno para el trabajo en el campo. No puedo cultivar la tierra, ¿sí? Pero sí puedo hacer otras cosas como reparar autos, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo, como no está relacionada al campo, ¿sí? Entonces, no puedo cultivar la tierra, ¿sí? Como estamos ahí relacionados con autos, la última podemos decir que la actividad sería reparar autos. Muy bien, pasamos a la segunda, ¿no? Completa el párrafo con la forma correcta del verbo poder. Aquí vamos a conjugar el verbo poder de la forma adecuada, con la persona adecuada, ¿sí? Hola, mi nombre es María. Te hablaré de mis habilidades. Para yo, entonces el verbo poder sería como yo puedo costurar y también tejer algunos tipos de prendas. La palabra prenda se refiere a ropas, ¿sí? Tengo un perro, sería un cachorro, ¿sí? Él, tercera persona del singular, decimos, él puede hacer muchos trucos. Mi esposo, también tercera persona, el verbo sería igual. Entonces, mi esposo puede fabricar muebles. Sus padres viven en el campo. Ellos, ahora tengo ahí tercera persona del plural. ¿Ellos qué? Pueden ordeñar vacas y cultivar la tierra, ¿sí? Entonces, ahí, conjugamos el verbo poder en todas las personas adecuadas para formar ahí la oración o el texto completo. Entonces, para finalizar nuestra clase, recordando ahí que esta es una habilidad comunicativa, nos ayuda ahí a hablar de algunos asuntos específicos en la lengua española, y en este caso son sobre las habilidades y actividades personales.